Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los alimentos que probablemente generan más dudas a la hora de introducirlos en la dieta de los niños son los frutos secos. Por eso vamos a ver cómo y cuándo debemos introducirlos. Cuando estamos introduciendo los alimentos, nuevos alimentos dentro de la alimentación complementaria, creo que casi ningún padre nos acordamos de los frutos secos. Incluyo dentro de los frutos secos también los cacahuetes, a pesar de que sean una legumbre, pero sin embargo su composición es mucho más parecida a los frutos secos que a la composición de las legumbres, y también su uso, es decir, cómo los consumimos. ¿Qué ocurre con los frutos secos? Que generalmente, además, los padres solemos evitar introducirlos en la alimentación complementaria porque sabemos que tienen un riesgo de atragantamiento enorme. Probablemente los frutos secos son uno de los alimentos que más atragantamientos o que atragantamientos más graves de peor solución provocan en los niños cuando los ingieren. Hay niños que pueden ser capaces de masticar adecuadamente y de no atragantarse con los frutos secos pues a partir de los 2-3 años, y sin embargo hay otros niños que les cuesta más masticar o tragar adecuadamente estos frutos secos, que son más duros y que están poco hidratados y que por eso son más difíciles de tragar, pues hasta los 4 o 5 años. Por eso las recomendaciones actuales nos dicen que evitemos el consumo de frutos secos enteros, insisto, enteros, es decir, masticados, hasta los 5 años por el riesgo de atragantamiento. ¿Qué ocurre? Que se ha visto también, perfectamente estudiado, que si se retrasa la introducción de los frutos secos más allá del año, hay una mayor probabilidad de que se produzcan alergias alimentarias, alergias provocadas, por supuesto, por el consumo de los frutos secos, que a la larga nos pueden complicar mucho también la dieta y la alimentación, a pesar de que parezca que no, que los frutos secos los eliminamos fácilmente. Bueno, pues no, porque aparecen en muchísimos alimentos, sobre todo en alimentos procesados, y además los frutos secos, especialmente el cacahuete, provoca reacciones alérgicas graves que pueden llegar fácilmente a producir un shock anafiláctico, incluso la muerte. Por lo tanto, es algo que de verdad nos debería preocupar también en el caso de que tuviésemos niños con esas alergias a los frutos secos. ¿Qué ocurre? Que si se retrasa, hemos dicho que hay mayor probabilidad de alergia, pero es que si lo adelantamos nos podemos atragantar. Entonces, ¿qué hacemos con los frutos secos? Los frutos secos los podemos introducir en la alimentación de los bebés mucho más fácilmente que si los utilizamos enteros, que ya sabemos que tienen un riesgo enorme de atragantamiento. Por lo tanto, vamos a utilizar mantequillas de frutos secos, o los frutos secos los podemos utilizar también en la cocina. Por ejemplo, en el momento en el que yo quiera introducir los frutos secos, suele ser a partir de los 7, 8 o 9 meses, dependiendo cómo vayamos introduciendo el resto de los alimentos, puedo poner, por ejemplo, 2 o 3 almendras trituradas con el puré de verduras. Puedo hacer un sofrito en el que introduzca también almendra en polvo, o puedo poner unas nueces trituradas, por ejemplo, con las frutas, si estoy preparando una papilla de frutas, o un batido con un yogur, 2 nueces y un plátano, por ejemplo. O sea, realmente puedo introducir esos frutos secos siempre que estén triturados dentro de la alimentación de los bebés. Por supuesto que, al igual
que cualquier otro tipo de alimentos, cuando los introduzca en la alimentación complementaria, irán de uno en uno y al principio en pequeña cantidad, y después ya podré ir variando o aumentando un poco la cantidad que vaya introduciendo. Muchas veces asociamos el consumo de estas harinas de frutos secos o mantequillas al consumo de alimentos dulces, pero podemos mezclarlos perfectamente también, como os he explicado, a la hora de preparar una crema de verduras, un puré, de manera que esos componentes del fruto seco los estamos ingiriendo sin ningún tipo de riesgo de atragantamiento. ¿Por qué son tan peligrosos los frutos secos a la hora de atragantarse o de que un niño se pueda atragantar con un fruto seco no solo entero, sino a veces incluso con un fruto seco que ya esté masticado? Bueno, pues si ese niño se atraganta con el fruto seco, lo que ocurre es eso, que como es seco, está deshidratado y la tendencia que va a tener al introducirlo en la boca va a ser a hincharse. En la boca no lo notamos realmente porque no le da tiempo, pero imaginaros que ese fruto seco se atasca pues en una vía respiratoria y realmente empieza a absorber el líquido que contiene, bueno, pues esa zona del cuerpo y se empieza a hinchar, que va a hacer que va a taponar totalmente esa vía respiratoria y además va a ser más difícil expulsarlo porque tiene más tamaño que el que tenía cuando lo hemos ingerido. Por lo tanto, el consumo de frutos secos enteros o incluso troceados podrían ser peligrosos en niños de edades inferiores a los 5 años por esa tendencia que tienen a absorber líquido allá donde se queden retenidos y a taponar, en este caso, bueno, pues las vías respiratorias, por ejemplo, en el caso de que se hayan aspirado. Por lo tanto, resultan muy peligrosos. Sin embargo, cuando están triturados en forma de polvo, en forma de mantequilla o mezclados con el resto de los ingredientes, ese polvo ya está hidratado, además que es muy pequeñito y no es capaz de taponarnos ninguna vía respiratoria. En cuanto a las alergias, como os he dicho antes, bueno, es importante que aunque no tengamos una gran variedad de frutos secos introducidos en la alimentación complementaria de manera temprana, sí es importante que introduzcamos uno o dos para ir viendo el efecto o ir previniendo esas reacciones adversas que se producen en nuestro sistema inmune cuando existen esas proteínas que no se reconocen como beneficiosas, sino que se reconocen como perjudiciales. Por lo tanto, como el fruto seco, legumbre, que más alergias produce es el cacahuete, sería uno de los que deberíamos introducir en edades tempranas, como os digo, bien triturado o en forma de mantequilla. Si estamos utilizando, por ejemplo, Baby Led Weaning, podríamos untar un trozo de plátano con un poco de mantequilla de cacahuete y de esa forma pues va a ser muy fácil también que el bebé vaya adquiriendo ese sabor y bueno, que vaya introduciendo esos frutos secos en su dieta. Antes os he hablado de triturados y cómo introducirlo en forma de alimentación tradicional, pero en formato Baby Led Weaning lo que mejor resultado nos suele dar suelen ser las mantequillas que podemos untar con otros alimentos tanto dulces como salados y también podríamos utilizar los frutos secos en polvo, es decir, en formato de harina, mezclados también, por ejemplo, haciendo bolitas o haciendo barritas, así presionando con otros ingredientes para que ese polvo también pues vayamos introduciéndolo en la dieta de los bebés. Vamos, que hay muchísimas formas diferentes de poder introducir los frutos secos en edades tempranas, pero de manera segura, para evitar tanto el riesgo de alergia alimentaria como el riesgo de atragantamiento.
una de las razones por las que parece que resulta más beneficiosa la introducción de los frutos secos en edades tempranas es que en ese periodo antes del año, donde los niños todavía no van al colegio, donde todavía pueden guardar ciertas reservas de su sistema inmune traspasado a través de la madre, es una época en la que tienen menos probabilidad de infecciones, de estar enfermos, salvo algunos niños que a veces pueden tener infecciones de oído, respiratorias de repetición, y ahí tendríamos que valorar también la introducción de esos alimentos potencialmente alergénicos que podrían agravar esos problemas asociados al sistema inmune. Pero cuando un bebé no tiene infecciones, está sano, no tiene esa tendencia a coger de todo, como solemos decir cuando empiezan el colegio, pues es una época mejor para introducir esos alimentos potencialmente alergénicos porque su sistema inmune está más calmado. Si esperamos a los 2-3 años, cuando ya van al colegio y de repente tienen un año en el que se empiezan a encontrar con mayor variedad de virus, más infecciones, están más enfermos, más veces tienen fiebre, pues es más difícil que el sistema inmune reaccione de manera adecuada ante diferentes tipos de estímulos. Uno de ellos podría ser también la introducción de los frutos secos. Y podemos hacerle confundirse casi sin querer y reaccionar en contra de las proteínas de los frutos secos. Así que se ha visto que la introducción temprana, una de las causas para mejorar la reacción frente a alergias puede ser esa, que es una época de la vida en la que tienen mayor facilidad para reaccionar frente a esos alimentos. Así que espero que os guste este vídeo, que os ayude a introducir también los frutos secos, que a veces no es fácil saber cómo introducirlos en la dieta de los bebés, que os ayude a través de todos los consejos que os he ido dando. Espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en próximos vídeos.